El bully de mi secundaria apareció 10 años después, así que le di la venganza que se merecía. Me llamo Morgan, tengo 23 años, y nunca he hablado de esto con nadie. Al menos, no así. No de verdad. Pero lo tengo atorado en el pecho desde hace años y siento que si no lo saco, nunca voy a sanar del todo. Cuando era niño, era normal. Tranquilo. Me gustaban los dinosaurios, los videojuegos y leer. Era un poco tímido, pero amable. Me llevaba bien con mis maestros, sacaba buenas calificaciones y me costaba socializar, pero no porque no quisiera, sino porque siempre sentí que no encajaba del todo. En primaria no fue tan grave. Tuve un par de amigos. Era feliz en mi pequeño mundo. Todo cambió cuando entré a la secundaria. Ahí fue donde conocí a Brandon. Desde el primer día, fue como si me hubiera olido. Como un depredador que huele el miedo. Yo llegué con mis cuadernos nuevos, mis lentes un poco torcidos y un estuche de lápices con dibujos de Pokémon. No había pasado ni una hora cuando escuché por primera vez su voz detrás de mí. ¿Qué es eso, niño rata? ¿Te crees en kinder todavía? Me reí, nervioso, creyendo que era una broma. Pero su cara no tenía nada de graciosa. Era grande. Más alto que todos. Fuerte. Con una mirada de superioridad constante, como si el mundo estuviera ahí para entretenerlo. Desde ese día, no me dejó en paz. Al principio eran burlas. 4 ojos, el virgen, el rarito. Se metía con mi ropa, con mi voz, con la forma en que caminaba. Si llevaba una libreta con dibujos, la rompía. Si traía dulces, me los quitaba. Pero eso fue solo el principio. Un día, me aventó contra un casillero. Yo solo había pasado por su lado, ni siquiera lo toqué. Me empujó con tanta fuerza que me raspé la cara. Me acuerdo perfecto porque sangré un poco del pómulo y nadie hizo nada. Ni los profesores. Un maestro lo vio y solo dijo, ya, Brandon, deja de jugar. ¿Jugar? Me dolía hasta el alma. Comenzó a robarme el lunch. Literal. Me esperaba en la entrada del salón, revisaba mi mochila y se llevaba mi comida. Lo hacía frente a todos. Nadie decía nada. Algunos se reían. Otros solo miraban para otro lado. ¿Y lo peor? Mis papás no me creían. Les decía que me dolía el estómago, que no quería ir a la escuela. Me inventaba enfermedades. Una vez incluso me metí bajo la cama y me negué a salir. Pero mi mamá pensaba que era flojera. La escuela es dura, Morgan. Tienes que aprender a defenderte. ¿Cómo se defiende uno de alguien que te lleva una cabeza, que tiene amigos, y que hasta los profesores le tienen miedo? En segundo año, las cosas se pusieron peor. Una vez, en plena clase de educación física, me bajó los pantalones frente a todos. Tenía calzoncillos de colores, con un dibujo de Sonic que me había regalado mi tía. Todos se rieron. Fue humillante. Sentí cómo se me deshacía el alma en ese momento. Corrí al baño a llorar, y me quedé ahí hasta que terminó la clase. Y Brandon, por supuesto, no fue castigado. Le dijo al profesor que era una broma y que yo me la tomaba muy en serio. Y el profe, riéndose, le dio una palmada en la espalda. Ya, Brandon, deja de molestar al pobre Morgan. Pobre. Esa palabra se me quedó grabada. No porque me la dijeran con compasión, sino con burla. Era el pobre Morgan. Pasaba los recreos encerrado en la biblioteca. Comía rápido, escondido. Me movía por los pasillos como si fueran campos minados. Evitaba a la gente, bajaba la cabeza. Me convertí en una sombra. Pero el punto más bajo llegó en tercero. Brandon encontró mi cuenta de DeviantArt. Dibujaba cosas. Personajes. Dragones. Fanarts de mis series favoritas. Era lo único que me daba alegría. Tenía mi espacio, mis seguidores, mi mundo. Y lo destruyó. Imprimió algunos dibujos y los pegó por toda la escuela.
con frases como Morgan el Virgen hace porno de caricaturas. Incluso editó una imagen mía, una selfie que tenía en mi cuenta, con orejas de gato y puso, Morgan-chan, el otaku caliente. Toda la escuela se rió. Incluso chicas que yo admiraba se burlaron de mí. Una dijo que si me tocaba viendo sus fotos, me denunciaría. Nunca hice nada así. Nunca. Pero la idea se sembró. Me dejaron solo. Por completo. Mis amigos, los pocos que me quedaban, se alejaron para no ser arrastrados conmigo. Nadie quería ser el amigo del friki raro. Y yo pensé en acabar con todo. Una noche me encerré en el baño con una hoja de afeitar. No lo hice. Pero me quedé ahí, llorando durante horas, deseando desaparecer. Mis padres finalmente notaron algo. Me llevaron a terapia. Pero yo ya no hablaba. Me convertí en alguien silencioso, aislado, desconfiado. Terminé la secundaria como un zombi. Solo quería que acabara. Brandon siguió con su vida. Jugaba fútbol, salía con chicas, reía con sus amigos. Como si no hubiera hecho nada. Después de la secundaria, decidí que nadie me iba a volver a tratar como Brandon. Nadie. Fue una promesa silenciosa, enterrada en medio del dolor, pero que se volvió la base de todo lo que hice en adelante. Cuando entré al bachillerato, ya no era el mismo. Me dejé el cabello un poco más largo, me compré ropa que me hiciera ver más seguro. Aprendí a mirar a la gente a los ojos, aunque por dentro tuviera miedo. Me metí a clases de defensa personal. No me volví agresivo, pero sí firme. Y sobre todo, empecé a levantar pesas. Al principio, para no sentirme débil. Pero con el tiempo, me gustó. Hoy tengo 23 años. Estudio ingeniería en sistemas. Estoy en 8º semestre. Y, la verdad, si no fuera por el papel, ya lo habría dejado. No lo necesito. No es arrogancia. Es que desde hace 2 años, trabajo con un pequeño equipo que formé con otros programadores igual de obsesivos que yo. Creamos software a medida para empresas. Pequeñas, medianas, grandes. Lo que venga. Ya cerramos 5 contratos este año. Nos pagan bien. Muy bien, a veces. Yo programo como si estuviera componiendo música. Puedo pasar horas escribiendo código. Me pierdo. Me gusta. Y a veces me da orgullo pensar que a esa versión pequeña y rota de mí le habría encantado saber que un día haría cosas grandes con lo que amaba. Sigo yendo al gym. 4 veces por semana, religiosamente. Me ayudó a sacar la rabia, la frustración, la inseguridad. Ahora peso 80 kilos. Tengo brazos marcados, espalda ancha, y aunque no soy fisicoculturista ni mucho menos, me veo fuerte. Me veo diferente. A veces me miro al espejo y no me reconozco. No por los músculos, sino porque a veces me doy cuenta de que ya no camino con miedo. Y eso vale más que todo. Pero no todo se fue. El trauma, la voz de Brandon burlándose, todavía aparecen a veces. Cuando algo me sale mal. Cuando me siento solo. Hay una parte de mí que aún cree que no valgo nada, que me van a descubrir como un fraude. Como si todavía estuviera en ese salón, con los dibujos pegados en las paredes y todos riéndose. Y entonces, pasó. El reencuentro. Fue hace 2 semanas. Yo estaba en el gimnasio, haciendo remo con barra. Estaba sudando, concentrado, con audífonos puestos. Era un martes cualquiera. Hasta que escuché una voz familiar detrás de mí. Una carcajada. La reconocí al instante. Ese tono, esa manera arrogante de hablar como si todo lo que dijera fuera una broma privada. Me giré, y ahí estaba. Brandon. Brandon, el tipo que me destruyó. Brandon, el que hizo que me escondiera en baños, bibliotecas y detrás de excusas para no ir a clases. Él no me vio. Aún no. Estaba con 2 tipos más. Uno de ellos tenía una camiseta del equipo local. Estaban bromeando, hablando en voz alta.
Y Brandon estaba distinto. Más ancho. No gordo, pero sí con barriga. No tan alto como lo recordaba. Más cabello en la barba que en la cabeza. Llevaba una camiseta pegada al cuerpo, como si quisiera seguir siendo el tipo popular del pasado. Y, por un segundo, sentí algo raro. No fue miedo. Fue como una electricidad. Una mezcla de asco, rabia y sorpresa. No supe qué hacer. Quise irme. Salir. Respirar. Pero también me quedé quieto, observando. Vi cómo se reía. Cómo hablaba con ese tono de superioridad. El mismo de siempre. Y en ese momento, me di cuenta de que él vivía en mi cabeza con más fuerza de la que merecía. No había pensado en él en meses. Tal vez un año. Pero al verlo, todo regresó. El casillero. La risa. El papel con mis dibujos. Y aún no me había visto. Aún no sabía que el tipo que tenía enfrente, sudando, levantando pesas y con barba de 3 días, era el pobre Morgan. No supe qué hacer. Me quedé congelado. Lo observé unos minutos más, como si estuviera viendo a un fantasma. Y después, lentamente, regresé al ejercicio. Como si nada. Pero el corazón me latía tan fuerte que tuve que detenerme. Me fui al vestidor. Me miré al espejo. Y me pregunté, ¿qué vas a hacer cuando te reconozca? Porque en el fondo, lo va a hacer. Me tomó 3 días volver a cruzármelo. Y esta vez, sí me vio. Yo ya estaba terminando la rutina. Hacía jalones en polea, concentrado, con música sonando en los audífonos, cuando noté que alguien se acercaba demasiado. Lo vi por el rabillo del ojo. Me quité un auricular. «Hey», dijo la voz, familiar, cargada de ese mismo tono condescendiente. «¿Tú eres Morgan?» Lo miré directamente por primera vez. No había ni una pizca de miedo esta vez. Solo curiosidad. Brandon sonreía como si todavía tuviera la ventaja, como si todo siguiera igual que en la secundaria. Como si el tiempo no hubiera pasado y yo siguiera siendo el chico flaco que escondía sus dibujos en la mochila. «Sí», respondí. Él se rió con esa maldita risa que me había perseguido en pesadillas. «Vaya, vaya. Pensé que te habías muerto o algo. Nunca más supe de ti». «Qué loco, ¿no?». Sonaba como si me estuviera hablando un viejo amigo. Como si lo que pasó entre nosotros nunca hubiera ocurrido. «Ajá», dije, seco. Me quité el sudor con la toalla y lo miré bien. Estaba sudado, con las mejillas rojas. Tenía un poco de panza. Sus bíceps no eran nada impresionantes. Yo me veía mejor que él. No solo físicamente. Se le notaba en la mirada. Esa inseguridad de los que ya no son nadie. Y entonces, como si lo supiera, decidió hacer lo de siempre, atacar primero. «Te ves distinto. Mira, hasta mamado saliste». Nunca lo habría adivinado. En la escuela eras como, ¿cómo decirlo? El rarito. Sonrió, esperando que me riera con él. No lo hice. Sí, lo recuerdo. Me lo dijiste muchas veces. Se quedó callado. Le costó un poco procesar que no estaba siguiendo su juego. «Ah, pero no te lo tomes personal, bro. Ya sabes cómo era todo en la secundaria. Puro desmadre. Éramos unos morros». «No, Brandon. Tú sí sabías lo que hacías». Se le borró la sonrisa. Ya, ¿vas a venir con eso? ¿Todavía te trauma la escuela o qué? Me reí. Me salió natural, desde el estómago. Esa risa que nunca había tenido cuando él me hablaba. «No, no me trauma. Pero tú sigues siendo el mismo pendejo de siempre». Sus cejas se fruncieron. «¿Qué dijiste?» «Que sigues jugando el mismo papel. Como si fueras el chistoso, el líder, el alfa. Pero mírate». Él dio un paso más cerca, incómodo. Ya no sonreía.
Ahora solo trataba de entender por qué no funcionaba su truco de siempre. ¿Qué mierda te pasa? Nada. Solo que ya no soy ese niño al que le robabas los cuadernos. Soy alguien más. Y tú sigues atrapado en tu personaje de secundaria. Patético. El silencio entre nosotros pesó más que cualquier palabra. Y entonces lo vi. Ese destello de duda. De incomodidad. Por primera vez, Brandon no sabía qué decir. ¿Y tú qué? ¿Te crees mucho ahora porque vienes al gym? Me crucé de brazos. No. Me creo mucho porque soy bueno en lo que hago. Porque trabajo con empresas que tú no podrías ni deletrear. Porque tengo un equipo de programadores que me respeta. Porque vivo solo, pago mis cuentas, tengo paz mental. Y tú estás aquí, haciendo chistes reciclados para sentirte importante. Brandon me miró como si nunca hubiera imaginado que yo pudiera hablar así. Que pudiera verlo a los ojos. Que pudiera aplastarlo sin levantar la voz. Estás muy subidito, ¿no? Dijo, más por reflejo que por convicción. No. Solo estoy cansado de quedarme callado. Le di la espalda. Guardé mis cosas. Y justo cuando me iba, me soltó una última línea. A ver cuánto te dura, cabrón. Todos caen. Me giré y lo miré una vez más. ¿Y tú? ¿Hace cuánto caíste? No esperé respuesta. Salí del gimnasio con la cabeza en alto, el corazón acelerado, y una sensación que nunca había experimentado, victoria. No porque lo haya insultado o humillado, sino porque ya no me afectaba. Porque entendí que ese tipo había sido grande en mi mundo solo porque yo se lo permití. Y ahora, no tenía ningún poder sobre mí. Esa noche no pude dormir bien. No por ansiedad, sino porque algo dentro de mí se estaba acomodando. Como si una parte que llevaba años rota finalmente hubiera sanado. Pensé en escribirle a mi terapeuta. Agradecerle. Pensé en mi madre, en cómo me abrazaba cuando llegaba llorando. En mi yo de 14 años, con la cabeza agachada y los ojos llenos de lágrimas. Me dieron ganas de viajar al pasado, abrazarlo y decirle. Vas a estar bien. Un día vas a ser fuerte. No por los músculos. No por el trabajo. Sino porque vas a dejar de tenerle miedo a gente como él. En los días siguientes, lo volví a ver un par de veces en el gimnasio. Ya no me hablaba. Solo me miraba. Como si todavía intentara entender qué había pasado. Como si no pudiera procesar que el chico que había pisoteado ahora caminaba más firme que él. Y, honestamente, me dio lástima. Porque Brandon ya no era mi enemigo. Era solo un tipo que se quedó atrapado en un personaje. Un fantasma que ya no me asustaba. No pasó ni una semana antes de que la tensión reventara. Ya había notado que Brandon me miraba diferente en el gym. No con desprecio, sino con esa mezcla entre rabia e impotencia. Como cuando sabes que perdiste, pero no puedes aceptarlo. Lo evitaba, pero también parecía estar buscando el momento exacto para estallar. Y lo encontró. Fue una tarde, un miércoles, cuando el gimnasio estaba más tranquilo. Yo estaba en la zona de peso libre haciendo press militar. Tenía los auriculares puestos, pero lo vi acercarse. No necesitaba mirarlo mucho para saber que venía con algo distinto esta vez. Me quité los audífonos justo cuando lo tenía de frente. ¿Ya se te bajó lo mamón o todavía no? Soltó de golpe. Suspiré. No tenía ganas de hablar con él. No en ese momento. ¿Qué quieres, Brandon? ¿Sabes qué? Te investigué. Me reí. ¿Qué eres ahora? ¿Agente del FBI? Vi tus redes. Vi lo que haces. Tus aplicacioncitas para empresas pedorras. Te crees mucho, pero no eres nadie, güey. Solo un friki con suerte. Sus palabras querían herir, pero ya no dolían. ¿Terminaste? ¿O vas a sacar también mi RFC? Brandon se tensó. Entonces fue mi turno. Yo también te investigué.
¿Pensaste que no lo haría? Vi cómo se le congeló la cara. Casado. 2 hijos. Trabajando de mesero en un restaurante familiar en la Colonia Centro. Horarios dobles. Tu esposa es maestra. Vi la foto de tu aniversario en Facebook. Se ve buena persona. Silencio. ¿Sabes lo que pensé cuando vi eso? Que estás jodido. No por ser mesero. Eso no tiene nada de malo. Lo jodido es que tú te burlabas de todos nosotros, creyéndote el rey del mundo, y mírate ahora. Haciendo turnos por propinas mientras yo manejo equipos, cierro contratos y diseño soluciones que ni sabrías explicar. Los ojos de Brandon cambiaron. Ya no era solo enojo. Era vergüenza. Y ahí supe que lo había golpeado donde dolía. No tienes idea de nada, hijo de puta. Espetó. El grito llamó la atención de varios. Tú no sabes lo que es tener responsabilidades, una familia que mantener, cabrón. Yo salí adelante como pude. Tú solo tuviste suerte. Se acercó más. Lo suficientemente cerca como para que alguien del staff interviniera. Hey, 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 dijo uno de los entrenadores, poniéndose entre nosotros. Afuera con los dos. Ya. Esto no es una cantina. 5 minutos después, estábamos en la calle. El calor pegaba duro. Yo respiraba con calma. Brandon, en cambio, temblaba de rabia. ¿Te crees mucho, no? Con tu vida perfecta de niño genio. Pero aquí afuera las cosas no son tan fáciles. A mí nadie me regaló nada. Ni a mí, Brandon. Lo que pasa es que tú pensabas que el mundo te lo debía todo. Y cuando no fue así, te convertiste en lo que siempre fuiste, un tipo amargado, frustrado, sin futuro. Cállate. No. Hoy no. Y me fui. Pero no lo dejé ahí. Esa misma noche, mientras cenaba con mi equipo de programadores, 4 chicos brillantes, divertidos, y cada uno con una historia igual de difícil que la mía, les conté lo que pasó. Uno de ellos, César, preguntó. ¿Y en qué restaurante trabaja? Le mostré la página. Silencio. Luego, una idea. No mía. De todos. Y así se planeó la visita. El viernes siguiente, fuimos al restaurante. No dijimos que conocíamos a Brandon. Solo hicimos reservación para 5 personas, pedimos lo más caro del menú y nos sentamos a esperar. Cuando lo vi salir con la charola en las manos, supe que el momento había llegado. Su cara fue un poema. Estaba más delgado, con ojeras. La camisa blanca le quedaba apretada del cuello. El sudor le marcaba la frente. Nos miró. Se detuvo por un segundo. Y fingió que no nos conocía. Buenas noches. ¿Van a ordenar algo más? Yo sonreí con calma. No, bro. Todo estuvo excelente. Gracias. Él asintió, incómodo. Yo saqué la cartera. Saqué 5 billetes de 500 y los puse dentro del portamenú. Antes de que se fuera, lo llamé. Brandon. Se giró, tenso. Toma, bro. La necesitas más que yo. Sin rencores. Le di una palmada en el hombro y me fui con mi equipo, riéndonos bajito mientras salíamos. Esa noche no sentí orgullo. Sentí cierre. No lo hice por venganza. Lo hice porque necesitaba cerrar ese capítulo. Porque Brandon había sido el monstruo de mi infancia y ahora era solo un tipo más, atrapado en su propia trampa. Y yo ya no vivía en ese mundo. Edith. La neta sí lo hice por venganza y se sintió bien.